Pedro Brasesco es sacerdote, es argentino, es el secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano y Cabildiveño, CELAM, que agrupa a los obispos de la Iglesia Católica de América Latina y de las Antillas a petición del Papa Pío XII. Me da mucho gusto tenerlo, padre, bienvenido. Buenos días, Vanessa, buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio a esta hora de la mañana. Mire, padre, el Papa Francisco designó o escogió a 107 cardenales de los que van a votar. ¿Eso de alguna manera garantiza una continuidad de las decisiones, de las maneras como el Papa Francisco llevó su papado? No sé si le garantiza, porque cada cardenal evidentemente tiene una procedencia, una historia, una cultura, una mirada de ver la Iglesia, si bien en comunión con toda la Iglesia, pero también propia. Y entonces esperamos que sea así efectivamente un factor que ayude a que haya una continuidad en los procesos que ha abierto el Papa Francisco a lo largo de estos últimos años. No es de esperar que haya una ruptura absoluta respecto del pontificado de Francisco, porque tampoco eso ha ocurrido en la Iglesia en los últimos siglos, sino que cada papa de alguna manera va recogiendo lo que el pontificado anterior fue dejando, y por supuesto a la luz de los nuevos desafíos, de los nuevos tiempos, tratando de dar respuesta a esas situaciones en las cuales la Iglesia hoy tiene que anunciar el Evangelio. Se ha hablado mucho de el cardenal Parolin y veo que tiene gran relación con América Latina. Estuvo por acá en México, estuvo también en Venezuela. Es un hombre que conoce América Latina y la Iglesia en América Latina, ¿no? Sí, nosotros quisiéramos efectivamente que el próximo Papa sea un Papa que conozca la Iglesia de América Latina, porque el Papa Francisco ha llevado adelante procesos que surgen justamente en América Latina. Recordemos la Conferencia de Obispos de Aparecida, que fue precisamente en el pontificado de Francisco un factor, un elemento importantísimo para él realizar toda su programación en el pontificado. Entonces, quien conoce América Latina entiende muchas cosas del Papa Francisco y muchas de sus propuestas, como por ejemplo la propuesta de la sinodalidad. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Bueno, el cardenal Parolin creo que comenzó muy arriba. Vamos a ver qué pasa con las votaciones. También tenemos que recordar aquel viejo dicho que se dice siempre en los cónclaves, que el que entra papa sale cardenal. Y evidentemente, estas horas son decisivas también para poder saber sobre el futuro de la Iglesia y los desafíos de la Iglesia en los próximos años. Mencionó usted la sinodalidad de la que se ha hablado últimamente, ese caminar juntos, decidir juntos entre laicos, pastores y el mismo Papa, y se mencionó eso en las congregaciones previas al cónclave. Se habló también de el compromiso del cambio climático, recordando la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, y se habló también de los misioneros, que era un asunto importante, un asunto al que le tenía mucho aprecio el Papa Francisco. Estas cosas que se mencionan ahí pueden marcar la elección también. Yo dar creo una que pista, sí, por lo menos. Sí, creo que sí. A esto hay que sumar que los cardenales en las congregaciones generales han dicho que debe ser un papa que sea pastor, ¿no es cierto? Es decir, un papa que esté cercano al pueblo, sensible a las necesidades del pueblo. Creo que también otro elemento importante es la cercanía con los pobres, ¿no? Y esto viene mucho de Latinoamérica, justamente, que desde hace muchos años habla de una opción preferencial por los pobres, y que el Papa Francisco lo ha puesto de manifiesto en sus gestos, en sus palabras, a nivel de toda la Iglesia. Entonces creo que son elementos muy importantes. El de la sinodalidad creo que es fundamental. Para mí, desde mi perspectiva, ese es fundamental, porque justamente con la sinodalidad el Papa Francisco planteaba una reforma en el estilo de ser Iglesia. Una Iglesia más cercana, una Iglesia abierta, una Iglesia que escucha, una Iglesia que da participación a todos, que no se trataba de convertir la Iglesia en una democracia, sino justamente
Padre, en las últimas semanas varios de los cardenales italianos, la prensa y los italianos en general están convencidos de que después de 3 papas extranjeros ya va siendo hora y el momento de que el próximo papa sea italiano. ¿Comparte usted esa visión? Creo, Carolina, que perdimos al padre un segundo. Vamos a ver si nos volvemos a conectar. Nos estaba diciendo entonces que las congregaciones nos dicen de alguna manera cosas que pueden pasar, nos dan pistas de lo que puede venir de alguna manera en las elecciones que se vienen, y eso tiene que ver con los sacerdotes misioneros a los que se le da mucha importancia, con esa sinodalidad que es oír todas las voces, caminar juntos y de alguna manera decidir juntos, y también con un énfasis en los pobres, eso que el Papa Francisco ponía por encima de todo. De eso se habló en las congregaciones, y yo creo que eso marca hacia dónde quiere ir esa elección, y marca un papa que pueda tener un estilo y unas ideas muy parecidas a las del Papa Francisco. Estábamos hablando con el padre Pedro Brasesco, sacerdote argentino, secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Vamos a intentar retomar esa comunicación. Son las 11:18. Mientras tanto, Pascual, podemos hacer un recuento de los nombres que más suenan. Hablábamos hace minutos de Pietro Parolin, el cardenal italiano que suena con muchísima fuerza, tiene 70 años, desde el año 2013 es secretario de Estado de la Santa Sede, muy cercano al Papa Francisco, quien lo nombró cardenal, conoce a fondo el Vaticano y era considerado como el segundo en la Iglesia Católica durante el papado de Francisco, un hombre de primer plano en la escena internacional. Como miembro del Consejo de Cardenales se desempeñó y tuvo un papel clave en la firma en 2018 de ese acuerdo histórico entre la Santa Sede y China sobre el nombramiento de los obispos. Desempeñó también funciones diplomáticas en el Vaticano durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Le menciono otro nombre, Pascual? Espéreme, no solamente lo nombró cardenal, lo nombró secretario de Estado Vaticano, su segundo, su mano derecha, incluso lo elogiaba, decía que tenía una gran capacidad de diálogo y un trato humano, y como usted dice, ha servido en la diplomacia del Vaticano durante muchos años, es también abogado en derecho canónico, y le decía ahorita el padre Brasesco, estuvo por aquí como nuncio apostólico en Venezuela, estuvo también en México muy poco después de haberse ordenado sacerdote, y estuvo también en África. O sea, se ha hablado mucho de África, de Asia, se habla de América Latina porque ahí están una buena cantidad de los fieles, y el señor cardenal Pietro Parolin pues tiene conocimiento no solamente de América Latina por haber estado acá, sino también de África porque estuvo en la nunciatura de Nigeria por allá en 1989 y, como le dije, en México en 1992. Otro de los cardenales italianos, Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, tiene 69 años, lo han llamado, Pascual, el Bergoglio italiano por esa afinidad que tenía con la visión del Papa Francisco sobre la Iglesia. Es el de tendencia más progresista entre los cardenales italianos, es discreto y es un experimentado diplomático que lleva más de 30 años realizando misiones de mediación política en el extranjero. Otro de los nombres italianos, Pietra Battista Pizzaballa, de 60 años, patriarca latino de Jerusalén, muy buen conocedor de Oriente Medio. Y el que hemos mencionado, Luis Antonio Tagle, el filipino, ex arzobispo de Manila, uno de los más jóvenes, tiene apenas 67 años, un moderado, así como usted dice, el Bergoglio italiano, pues a este le dicen el Francisco asiático, es apodado Chito, muy cercano, risueño, también en la misma línea de defensa de los pobres, de los migrantes, de las personas marginadas, así que también es uno de quienes comparten posturas con Francisco y de quienes comparten ese favoritismo para ser elegido papa, crítico del capitalismo y de las posturas rígidas de la Iglesia hacia los homosexuales y hacia el divorcio. También ahí
comparte una visión con el Papa Francisco. Ya tenemos nuevamente con nosotros al padre Pedro Brasesco, que es sacerdote argentino, es secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño de la CELAN. Padre, mi pregunta, que en el momento que se nos cortó la comunicación, es: desde la prensa italiana, los italianos están pidiendo que después de haber tenido 3 papas extranjeros, se llegó el momento de tener un papa italiano. ¿Usted también comparte de alguna manera esa visión? Bueno, no, porque en realidad si de algo en algo hemos crecido mucho en la Iglesia, es en la conciencia de una Iglesia cada vez más universal, que va creciendo enormemente en algunos continentes, como por ejemplo en África y en Asia, y en cambio va mostrando rasgos de crecimiento incluso en continentes como Europa. Entonces, bueno, por supuesto que lo que se elige es una persona, independientemente del lugar, de la procedencia de esa persona, porque lo que se busca es un pastor que pueda responder a esos desafíos de la Iglesia universal. Pero a mí me parece que, bueno, no tiene que ser un condicionante, ni tampoco, digamos, un factor, el hecho de la procedencia, que pueda llegar a favorecer a un determinado candidato. Creo que los candidatos van a ir más bien buscando esas cualidades personales de la persona, independientemente del lugar de donde proceda. Padre, los cardenales que tienen más de 80 años y que no votan tienen también un papel, digamos, por su experiencia, por haber sido algunos de ellos consejeros de los cardenales más jóvenes. Tienen una influencia en esa votación, no se mencionan, pero influyen de alguna manera en los cardenales que votan. En realidad han podido influir hasta el día de hoy, porque justamente en estos días se realizaban estas reuniones previas, llamadas congregaciones de cardenales, donde se iba dialogando sobre la situación de la Iglesia, el perfil que debería tener el próximo Papa, y también se encontraban los cardenales en reuniones informales, como pueden ser en restaurantes, en departamentos y demás, ¿no? Pero ya desde el día de hoy, que han ingresado a Casa Santa Marta, que ha comenzado el cónclave, solo están los cardenales que votan, es decir, los que tienen menos de 80 años. Por lo tanto, bueno, esa influencia efectivamente pudieron haberla ejercido, pero en estos días previos. Algunos vaticanistas con los que hemos hablado nos dicen es difícil que la Iglesia vaya hacia atrás, ir hacia atrás pensando en adquirir una posición más conservadora, distinta a lo que ha pasado en las últimas décadas, o por lo menos durante el papado de Francisco. ¿Usted cree que es posible que haya un papa más conservador, un poco retrocediendo con algunas cosas que se dieron durante el papado anterior? Bueno, yo lo que creo es que la Iglesia tiene que dar respuesta a los desafíos que el mundo de hoy le presenta en relación con la evangelización, con el anuncio del Evangelio, con ser una Iglesia que efectivamente haga presente a Dios en medio del mundo, ¿no? Entonces, el ir hacia adelante tiene que ver con eso mismo, con tratar de ver cuáles son esas respuestas en función de esos desafíos. Si de lo que se trata de ir atrás en posturas conservadoras está alejado de esas necesidades del mundo, entonces no tiene sentido, ¿no? Si ir hacia atrás, adoptar alguna respuesta de hace muchos años, porque se ve que esa es la mejor respuesta para el desafío o los desafíos que se plantea hoy la sociedad, bueno, puede cobrar algún sentido. Pero en realidad lo que vemos es que es una sociedad que está, bueno, digamos, con un cambio notable. En los últimos años todos experimentamos que la sociedad, el mundo ha cambiado, que hay nuevos desafíos, y la Iglesia tiene que ir mirando esas realidades para responder a esos desafíos. Padre, en esta elección hay grupos, digamos, por regiones. Uno podría decir que un bloque latinoamericano, son 23 cardenales. Uno podría pensar que esos cardenales pueden votar de una misma manera, que los asiáticos también pueden unirse de alguna forma. ¿Esos bloques, digamos, regionales tienen algún sentido en estas elecciones? A veces los bloques, efectivamente la pertenencia a un determinado continente hace que tengan una determinada mirada sobre un tema o sobre esas realidades, ¿no? Entonces no es tanto por un sentido, podríamos decir, de pertenencia patriótica a determinado continente, sino más bien porque la realidad cultural o histórica hace que, bueno, se tenga una mirada específica sobre
que cómo la Iglesia debería actuar o cómo debería responder, ¿no? Pero también dentro de esos bloques muchas veces hay diferencias sobre algunos temas, ¿no? Y eso puede hacer entonces que vayan en cierto sentido hacia un lado o hacia otro. Los bloques más bien tradicionales que han tenido más cohesión siempre han sido los italianos o los norteamericanos, pero inclusive en los últimos cónclaves, por ejemplo, los italianos no lograron ponerse de acuerdo en quién debía ser el nuevo papa. También ocurre hoy que cuando uno mira, por ejemplo, a los cardenales estadounidenses, hay una notable diferencia de mirada sobre los temas centrales que hoy deberían ocupar a la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertamente bloques, pero lo que más une al interior de esos bloques a veces es la mirada que tienen sobre cómo la Iglesia tiene que actuar. Padre, ¿por qué hay un interés tan grande en el mundo por esta elección? Un interés que no tiene solo que ver con los católicos, gente de otras religiones, agnósticos, ateos, están mirando con atención lo que pasa en la Iglesia Católica. ¿Esto es un asunto solamente como una especie de espectáculo o de asunto cultural, o hay algo más detrás de ese interés del mundo, de esa mirada del mundo sobre esta elección? Bueno, hay en parte, por supuesto, como tú dices, esto del espectáculo, del interés cultural, porque bueno, es una institución de 2000 años con normas específicas sobre cómo se tiene que elegir a un líder espiritual que representa a 1.400 millones de personas en todo el mundo, pero que además de un líder espiritual es un jefe de Estado. Un jefe de Estado que tiene relaciones con 184 países en todo el mundo. Y el Papa Francisco, como jefe de Estado, ha logrado consolidarse precisamente como una voz de referencia en temas claves más allá de lo religioso en el mundo entero, como por ejemplo el cuidado de la ecología, o sea, todo el tema de la casa común, los temas sociales, el tema también de los migrantes o, por ejemplo, el tema de la polarización que existe hoy en la política y que el Papa llamaba fuertemente a sentirnos hermanos y a dialogar y a provocar esos encuentros, ¿no? Entonces el Papa Francisco se había constituido en un referente moral para todo el mundo, más allá concretamente de la cuestión religiosa. Y bueno, y de eso es que también está esa expectativa de ver si el próximo Papa, bueno, va a seguir siendo un referente en estos temas y otros que pueda plantear el mundo de hoy, o si solamente se va a circunscribir a cuestiones religiosas. Creo que para la Iglesia es clave tener ese referente, que la gente mire no solamente, digamos, su liturgia, sino otro tipo de voz. Eso también puede marcar la elección, una especie de carisma que se necesita más allá de la Iglesia, y por eso hablaba de salir y el Papa estar en la calle y demás. Sí, el carisma es muy importante, sobre todo hoy en día a través de las redes sociales, de los medios, donde cualquier palabra, cualquier gesto se difunde y bueno, si la persona no tiene carisma, bueno, puede ser interpretado de una manera o de otra. Entonces ese es un factor que creo que es importante porque hace también ese carisma a la posibilidad de mostrar una iglesia también cercana, una iglesia comprometida. Entonces, para en general los católicos es muy importante porque el Papa además es factor de unidad. Entonces, por supuesto que para nosotros el elemento central de la unidad es la fe. El Papa lo que tiene que custodiar es la unidad de la fe. Pero esa fe se transmite también con gestos, palabras concretas, y de allí entonces la importancia de que además de que el Papa custodie la fe, también la pueda transmitir y pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Pues padre, muchas gracias. Seguimos entonces a la expectativa de esa primera votación que se va a dar hoy y a la expectativa, por supuesto, si habrá humo blanco tan temprano o si esperaremos hasta las decisiones de mañana. Es el padre Pedro Brasesco, sacerdote argentino, secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM. Muchas gracias por estar con nosotros, padre. Muchas gracias a ustedes y la bendición para todos.